Unidad Kidon, el brazo secreto del Mossad que ha causado gran revuelo con sus asesinatos selectivos en Irán y en todo el mundo. Desde científicos nucleares iraníes hasta operaciones extrañas en Argentina, Europa e incluso en Oriente Medio. Operaciones cuyo ejemplo tal vez solo hayas visto en las películas de James Bond. Saludos a todos. Yo soy Elias Farrock, aquí en Persian Trend, y en este video vamos a hablar sobre Kidon, uno de los brazos secretos del Mossad que ha llevado a cabo operaciones que realmente cuesta creer. El Mossad se fundó en 1949, pero Kidon es una sección sumamente misteriosa cuyo nombre significa bayoneta. En hebreo, este grupo actúa como una espada afilada en las sombras. Y en este video voy a contarles secretos que probablemente no hayan escuchado en ningún otro lugar. Por ejemplo, ¿sabían que el Mossad una vez secuestró a un criminal nazi de Argentina y lo ejecutó? ¿O que en 2016 puso a prueba a 25,000 personas para reclutarlas mediante un rompecabezas secreto? En este video he intentado utilizar fuentes en persa, árabe, inglés y hebreo, y por eso he creado para ustedes un relato completo y casi increíble. Si eres amante de las historias de espionaje y operaciones encubiertas, este video es para ti. Al principio quiero contarles sobre la historia de Kidon, sus métodos extraños y sus operaciones en diferentes países. Antes de que sigan viendo el video, comenten ahora mismo si hasta ahora habían escuchado el nombre de la unidad Kidon y díganme, ¿cómo creen que un grupo secreto puede llevar a cabo tantas operaciones en el mundo y siempre borrar su rastro? Vamos a encontrar la respuesta en este video. El Mossad fue fundado el 13 de diciembre de 1949 por iniciativa de David Ben Gurion, el primer ministro de Israel. Su nombre original era Instituto Central de Coordinación y su objetivo era coordinar los servicios de seguridad como Aman, que es la inteligencia militar, Shin Bet, que es la seguridad interna, y el Servicio de Inteligencia Política de Israel. Pero lo que pocos saben es que desde el principio se formó una unidad secreta llamada Kidon dentro del Mossad. Según el libro Levántate y mata primero, escrito por el señor Bergman, Kidon era un equipo de élite de menos de 40 de los mejores agentes del Mossad, tanto hombres como mujeres, que habían sido entrenados para operaciones letales y delicadas. La actividad principal de Kidon comenzó en la década de 1970, después de la tragedia de los Juegos Olímpicos de Múnich, en la que 11 atletas israelíes fueron asesinados por el grupo Septiembre Negro. Un dato interesante es que, tras este suceso, Ben Gurion ordenó elaborar una lista de asesinatos y envió a Kidon tras los responsables de esta masacre. Por ejemplo, en Beirut, en 1979, mataron a Ali Hassan Salameh, conocido como el Príncipe Rojo, con una bomba en su coche. Yediot Aharonot dice que esta operación se llevó a cabo con una red secreta llamada SAI, judíos que trabajan voluntariamente y sin salario para el Mossad, y de los cuales miles están activos en el Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Irán se convirtió en su objetivo? Porque Israel ve el programa nuclear de Irán como una gran amenaza. Dagan, el jefe del Mossad, entre 2002 y 2011, dijo en una reunión secreta que si eliminan a los cerebros detrás del programa, lo paralizarán. Otro secreto es que Kidon ya había realizado operaciones en Irak antes de Irán. Por ejemplo, en 1966, durante la Operación Diamond, ayudaron a un piloto iraquí llamado Munir Redfa a huir de Irak junto con su familia y llevaron su MiG-21 a Israel. Este avión fue regalado por los israelíes a los estadounidenses y, de alguna manera, tuvo un impacto muy significativo durante la Guerra Fría. Ya saben, en los días de la Guerra Fría, cualquier información sobre el rival era sumamente valiosa, especialmente cuando se trataba de las tecnologías avanzadas de aquella época. Otro dato interesante es que en 2016 el Mossad publicó un anuncio secreto para reclutar personal en el área de ciberseguridad durante el Día de la Independencia de Israel. Ese anuncio era un rompecabezas cifrado que 25,000 personas intentaron resolver, pero solo unas pocas decenas lo lograron y finalmente fueron contratadas. Kidon responde directamente al primer ministro y ni siquiera el parlamento israelí, la Knesset, tiene control sobre él. El señor Bergman dice que esto ha hecho que el Mossad se convierta en una especie de gobierno en la sombra que solo rinde cuentas a una persona.
Ahora veamos cómo actúa Kidon. Una de sus técnicas más conocidas es el uso de bombas adhesivas y motocicletas. En Irán, el asesinato de Masood Ali Mohammadi en 2009 comenzó con un motociclista que pegó una bomba a su coche y unos segundos después el auto explotó. Este método también se repitió en los asesinatos de Majid Shahriari, Dariush Rezaei-Nejad y Mostafa Ahmadi Roshan. Un dato curioso sobre estos asesinatos es que estas bombas utilizan un explosivo especial que deja muy pocos rastros químicos y, según un informe de la revista Time, se activa con un temporizador preciso en solo 3 segundos para dificultar el rastreo de los agentes. Este método no se ha utilizado solo en Irán. En Damasco, en 2008, Imad Mugnieh, uno de los líderes de Hezbollah, fue asesinado con una bomba colocada en el cojín del asiento de su coche. Un dato que quizás no sepas es que esta bomba fue activada mediante una señal satelital desde una base secreta y Kidon contó con la ayuda de un equipo de Sayanim para instalarla. Der Spiegel dice que esta operación fue coordinada con la CIA y que un equipo de Qassas, que son los agentes de campo del Mossad, vigiló al objetivo desde el Líbano hasta Siria. Y esto demuestra cómo Kidon utiliza la tecnología y sus redes secretas. Para quienes no lo saben, los Sayanim son judíos encubiertos que viven en diferentes países y que nadie sabe realmente que son judíos o que están colaborando con Israel. Por ejemplo, imagina que en el Reino Unido hay miles de estas personas que llevan su vida cotidiana, pero en cualquier momento que sea necesario, el Mossad puede recurrir a ellas para llevar a cabo sus operaciones. Por ejemplo, si un agente del Mossad necesita realizar una operación en el Reino Unido y necesita alquilar un coche para seguir a un objetivo, hacer vigilancia o incluso asesinar a alguien, utilizan a estos mismos Sayanim para alquilarle un coche, pero no registran su información. De esta manera se pierde el rastro de ese agente. O, por ejemplo, si un Sayan trabaja en un hotel y necesitan espiar o hacer escuchas a alguien, ese Sayan puede hacer voluntariamente ese trabajo para el Mossad. Se dice que el Mossad tenía menos presupuesto en comparación con la CIA o la KGB, pero gracias a estos Sayanim formó una gran red de judíos voluntarios que podían ayudar mucho en las operaciones. Y gracias a esta red llevaron a cabo operaciones que ni siquiera la CIA podía realizar. Tengan por seguro que también hay Sayanim de este tipo en Irán, porque en el pasado Irán tenía una gran cantidad de judíos que se vieron obligados a cambiar de religión, pero aún siguen fieles a los ideales judíos y sienten simpatía por Israel. Y es posible que estas personas ayuden a los israelíes en ciertas operaciones. Por supuesto, además de las personas que simplemente están interesadas en el dinero de Israel o en las facilidades que el Mossad les proporciona, y esas personas incluso pueden ser musulmanas e incluso miembros de Hezbollah, pero aún así pueden desempeñar un papel importante en las operaciones del Mossad. Otro método muy interesante son las armas robóticas. En el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh en 1999, una ametralladora automática de 1 tonelada, equipada con cámara y satélite, disparó 13 balas y luego se autodestruyó. Entre los detalles sorprendentes de este asesinato, puedo mencionar que esta arma fue transportada en una camioneta y era controlada por un operador desde otro país, a una distancia de 10 kilómetros. Se rumorea que en el asesinato del señor Mahmoud al-Mabhouh en Dubái en 2010 también se utilizó un dispositivo de descarga eléctrica en su hotel, mientras él había cerrado la puerta de su habitación desde dentro, pero no se encontró ninguna evidencia de ello. La policía solo encontró un ADN y una huella dactilar, pero estas pistas no llevaron a ninguna parte. Otro método menos conocido es el uso de venenos extraños. Por ejemplo, en 1978, el Kidon mató a Wadi Haddad, uno de los líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, con un chocolate envenenado en Alemania Oriental. Este veneno era tal que tardó varios meses en matar a Haddad, y nadie supo quién había sido el responsable. Vamos a hablar de las operaciones de Kidon en Irán. Entre los años 2009 y 2011, 4 científicos nucleares, los señores Masood Ali Mohammadi, Majid Shahriari, Dariush Rezaei-Nejad y Mostafa Ahmadi Roshan, fueron asesinados con bombas adhesivas o a tiros. Feridun Abbasi también sobrevivió a un intento de asesinato.
El asesinato de Mohsen Fakhrizadeh en 1999 con esa ametralladora robótica fue el punto culminante de las operaciones de Kidon. Al-Quds Al-Arabi dice que esta operación tuvo 8 meses de planificación y un equipo de 20 personas la coordinó en varios países. Un dato curioso es que Ahmadinejad dijo en 2024 que desde 2003 había un espía del Mossad en el equipo de Fakhrizadeh que le pasaba su información a los israelíes. Ahora vamos a hablar de una tragedia en Noruega. En 1973, Kidon estaba buscando a Ali Hassan Salameh, uno de los líderes de Septiembre Negro, pero por error mataron a un camarero marroquí llamado Ahmed Bouchiki. Un dato interesante es que los agentes usaron pasaportes canadienses falsos y, tras la detención de 6 de ellos, Israel se vio obligado a pagar una indemnización. Este incidente provocó que Kidon estuviera inactivo en Europa durante un tiempo y, tras revisar sus métodos, regresaron al continente con nuevas tácticas para continuar con sus operaciones. Y otro punto a destacar es que esto demuestra que incluso Kidon o incluso el Mossad a veces pueden cometer errores tontos que se convierten en motivo de burla para ellos. No es así que podamos decir que solo ciertos servicios de inteligencia cometen errores y hacen cosas tontas. En todo el mundo y en todas las agencias de inteligencia pueden ocurrir errores, incluido el Mossad, y algunos de esos errores incluso pueden resultar un poco graciosos. En Jordania, en 1977, Kidon intentó asesinar a Khaled Mashal, el líder de Hamas, con veneno en su oído. Los israelíes habían ocultado el veneno en un dispositivo parecido a un bolígrafo, pero la operación fue descubierta y 2 de sus agentes fueron arrestados. De los detalles interesantes de esta operación, puedo mencionar que el veneno utilizado estaba hecho de una sustancia llamada levofentanilo, que no es mortal hasta después de 48 horas, pero pasado ese tiempo, mata a quien haya sido contaminado con ella. Dado que Mashal sobrevivió, Netanyahu se vio obligado a enviar al rey en un vuelo especial e incluso liberar al jeque Ahmed Yassin como compensación. El periódico israelí Haaretz dice que este fracaso hizo que Kidon en Irán dependiera más de la tecnología que de los agentes de campo. Otra operación histórica tuvo lugar en Argentina. En 1960, Kidon localizó a Adolf Eichmann, un criminal nazi, en Buenos Aires. Un equipo de 5 personas, mediante espionaje y un escondite, lo llevó en avión a Israel y lo ejecutaron. Un dato curioso es que Argentina consideró esto una violación de su soberanía y la ONU también expresó su preocupación. Pero Israel respondió: Eichmann debía ser entregado a la justicia. Esta operación demostró que Kidon no reconoce fronteras para alcanzar su objetivo y que incluso puede actuar en otros continentes. Los asesinatos en Irán causaron una gran conmoción. Irán siempre acusó al Mossad y tras el asesinato de Fakhrizadeh también prometió venganza. Pero bueno, todavía no ha pasado nada. Quiero contarles algo muy curioso que dijo Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente de Irán. En 2024, Mahmoud Ahmadinejad le dijo a CNN Turk que habían creado una unidad especial para combatir al Mossad, con el objetivo de identificar, arrestar e incluso asesinar a los agentes del Mossad en Irán. Pero, para sorpresa de todos, poco tiempo después nos enteramos de que el propio jefe de este servicio de lucha contra el Mossad era en realidad un agente del Mossad, lo que provocó que se llevaran a cabo múltiples operaciones en Irán e incluso que se filtrara información. Además de ese pobre hombre que era el jefe de esta sección y fue descubierto, también se identificaron a otras 20 personas que colaboraban con el Mossad en diferentes áreas sensibles del sistema, y todos ellos formaron una red que proporcionaba información valiosa y a bajo precio a los israelíes. En mi opinión, además de esas redes que ya han sido descubiertas, existen muchas otras redes dentro de Irán que todavía están revelando información secreta de Irán a los israelíes. ¿Alguien tiene dudas al respecto? Si tienen dudas, escríbanlo para que lo discutamos juntos. Además de Irán, Kidon también ha llevado a cabo operaciones en otros países. Por ejemplo, en Noruega, aquella tragedia de 1973 llevó al gobierno noruego a presentar una queja oficial y el Mossad tuvo que pagar una indemnización. Por supuesto, la cantidad nunca se hizo pública. En Jordania, el fracaso en el intento de asesinato de Mashal dañó las relaciones diplomáticas. Y un secreto es que el rey llegó a Amán en un jet privado en solo 2 horas para asegurarse de que Mashal sobreviviera. La BBC persa dice que estos errores le enseñaron a Kidon a operar de manera más encubierta en Irán. Por ejemplo, utilizando armas robóticas que no dejan ningún rastro de los agentes y solo dejan una explosión con restos calcinados.
La consecuencia más grande es que Kidon ha iniciado un ciclo de violencia. En Irán, las detenciones acompañadas de confesiones forzadas no dieron resultado y el Ministerio de Inteligencia no pudo encontrar el verdadero rastro de Kidon. En Líbano, el asesinato de Mugniye llevó a Hezbollah a fabricar bombas similares a las de Kidon e incluso, en 2024, a lanzar un misil Qader-1 hacia la sede del Mossad en Tel Aviv. Un dato interesante es que en 2018, Kidon robó 100.000 documentos nucleares de un almacén secreto en Teherán y los entregó a Estados Unidos y Europa para aumentar la presión. Una operación que Netanyahu elogió personalmente. Otro efecto es que después de estos asesinatos, los países aumentaron su seguridad. Pero aún así, no pudieron detener a Kidon. Por ejemplo, en Dubái encontraron el ADN y las huellas dactilares de la gente, pero como habían usado 26 pasaportes falsos británicos, irlandeses y australianos, esa información no llevó a ninguna parte. Otro secreto es que Kidon en 2017 creó un fondo de inversión para tecnología cibernética y ahora también apoya a empresas cuyos nombres nadie conoce. En este video intenté darles información que probablemente no habían escuchado hasta ahora, sobre operaciones en Irán, Noruega, Emiratos, Jordania o en otras partes del mundo. Kidon ha demostrado que puede actuar como una bayoneta que atraviesa el corazón de sus oponentes. Pero en la práctica, eso no significa que eliminando a alguien se detengan esos planes. ¿Creen ustedes que hasta ahora Kidon ha logrado eliminar a los enemigos de Israel y ha traído seguridad para Israel? ¿O solo ha intensificado el ciclo de violencia y los enemigos siguen firmes? Yo soy Elías Farkham. Este es el más antiguo. Leo todos sus comentarios y en la medida de lo posible los respondo. Hasta el próximo video, que Dios los cuide.